Leo de ese pasaje los 6 primeros versículos. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Uno de los relatos históricos de la Biblia. Muchas veces tenemos yo el primero, tenemos la propensión de buscar grandes pasajes doctrinales, de irnos a las epístolas, de buscar a lo mejor en profecía algún... Y nos olvidamos de que la historia, los relatos históricos están escritos para nuestra amonestación. No es algo que el autor se le ocurrió poner ahí. Es algo que el Espíritu Santo seleccionó y lo escribió ahí por medio del autor humano. Y dice Pablo, están escritos para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, para nosotros, en quienes han terminado, a quienes han alcanzado los tiempos finales, los tiempos últimos. Por tanto, el relato histórico tiene una lección espiritual profunda. Y de forma especial me llama mucho la atención esto que estamos considerando de los dobles llamados. Y recuerdo que cuando encontréis un doble llamado en la Biblia, 2 veces el nombre de una persona, hay una observación que el Espíritu Santo quiere hacer, diciendo: atiende a esto. Y aquí tenemos el tercer doble llamado del Antiguo Testamento. El primero fue a la fe, Abraham. El segundo fue a la dependencia, Jacob. El tercero es al servicio, Moisés. 3 cosas menciono para reflexionar sobre este versículo 4 del doble llamado que tenemos esta mañana. Menciono 3 cosas ahí. En primer lugar, la preparación. Dios prepara para el servicio. En segundo lugar está el ejemplo. ¿Qué dice esto para mí? Yo soy llamado, como todos los creyentes, a servir. No podemos olvidarnos de esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice esta lección para mí? Y en tercer lugar, ¿cuál es la respuesta que yo debo dar frente al desafío en el cual Dios menciona mi nombre 2 veces para decirme: ¿estás dispuesto a servir? Primeramente, la preparación. El personaje es muy conocido. Yo no creo que nadie presente pueda ignorar cosas generales de la biografía de Moisés. Moisés es de la tribu sacerdotal, es decir, de la tribu de Leví. Su padre se llamaba Amram y su madre Jocabed. El nombre Moisés no le fue impuesto por sus padres. No sabemos qué nombre le habrán puesto los padres, porque seguro que cuando lo pusieron en la arqueta, en la arquilla esa de juncos, sobre el agua del Nilo, le llamaban de alguna manera. Todos los padres llaman algo a sus hijos. Pero el nombre bíblico procede de la hija de Faraón, que lo rescata del agua, lo prohija y va creciendo en el palacio de Faraón. Y dice la Biblia, el hijo de la hija de Faraón. No dice el hijo de Faraón. Y aquí tendríamos que detenernos un poco en la historia egipcia. Y todos sabéis muy bien que a mí la historia me gusta relativamente poco, pero no hay duda ninguna que hay un faraón, el faraón del Éxodo, es decir, el anterior justo al Éxodo, que no tiene hijos varones, no tuvo hijos varones, sino mujeres, una por lo menos. Y esta mujer
prohija un hijo, por tanto se le llama el hijo de la hija de Faraón. Y es llevado al palacio imperial del Faraón. Y el término, el nombre Moisés significa literalmente sacado de. Claro, nosotros añadimos, le llamó así porque fue sacado de las aguas. Pudiera ser. O porque fue sacado de la canastilla de juncos. Pudiera ser. Lo que me interesa es que el significado es así, sacado de o extraído. Y esto se lo puso la hija del Faraón. El propósito que Dios tiene para Moisés es convertirlo en un instrumento capaz de llevar a cabo el desarrollo del programa de Dios para su pueblo. Dios ha programado para su pueblo sacarlo de Egipto y llevarlo por el desierto, sustentarlo durante la travesía y ponerlo delante de la tierra prometida por medio de Moisés. Moisés lidera ese pueblo para que después con Josué entre a la tierra de la promesa. Dios prepara al siervo elegido. Nota esto. No es Moisés el que determinó sacar al pueblo, es Dios que lo hizo. Y lo grande es que Dios llama al servicio individualmente a cada uno de nosotros para una misión diferente. A veces yo diría, hoy me gustaría ser el pastor de la iglesia más grande del mundo. Y Dios dice, no, ese es tu propósito, pero el mío es otro. Y Dios llama a cada uno, no importa a qué, pero siempre es vital en su obra y en su funcionamiento, en la ejecución de su programa. Ahora, Dios va a preparar a este hombre. ¿Y lo prepara desde cuándo? Desde niño. ¿A dónde lo coloca? En el hogar, en un hogar de personas que conocen, como tribu de Leví, conocen bien las Escrituras. Es una familia sin duda alguna reverente a Dios y lo pone al cuidado de su madre. ¡Qué extraordinario! No es cualquier nodriza que atiende a ese niño, es su madre. Y su madre, cuidando de ese niño, hablando con ese niño, va introduciendo en la mente del niño un concepto. Solo hay un Dios. Y este es el Dios de las promesas. No importa que no las veas cumplidas en el día de hoy, las verás en el día de mañana, pero Dios es fiel. Y esto va introduciéndose en la mente de Moisés. No sabemos cuánto tiempo estuvo con su madre. Algunos calculan que 3 años, otros un poco más. No importa lo que. Ha sido tiempo suficiente para que Moisés fuese instruido en ¿qué cosa? En los principios bíblicos. Él conoce la Escritura porque su madre, su padre también, le instruyó para eso. Biblia. Reflexión acerca de Dios. Segundo paso en la instrucción, preparación intelectual. Dios sabía que aquel hombre tenía que conducir un pueblo grande. Había que escribir leyes, Dios se las iba a dar, pero tenía él que tener un conocimiento de derecho. Y lo introduce, lo lleva para esa preparación a la universidad, permitidme decirlo así, politécnica más grande del mundo. La Universidad Egipcia. Allí Moisés aprende leyes. No hay duda que aprende estrategia. Y en el palacio está aprendiendo cultura general y comportamiento. Es el hijo de la hija de Faraón. Vestido seguramente con ricos vestidos de lino y de algodón egipcio. Con cinta de oro en su cintura. Y probablemente como hijo del faraón con un cetro de oro en su mano. Ahí está Moisés en la Universidad Politécnica. La iglesia necesita personas preparadas. Esa idea que para servir a Dios no hace falta tener ninguna carrera, indudablemente no hace falta tener por necesidad. Pero Dios utiliza gente preparada en su obra, en sus oficios, en su trabajo. No ha puesto Dios a lo largo de la Biblia a nadie que no tuviera una ocupación secular. De manera que preparación intelectual.
Ahora Dios va a llamar a este hombre al servicio. Mirad por favor el versículo 11. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios coloca sobre el corazón de de Moisés, en el corazón de este hombre, coloca el deseo por los hombres de Israel, por el pueblo de Israel. Y cuando tú quieres descubrir cuál es este deseo profundo de Moisés, tienes que acudir a la carta a los Hebreos. Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso y no temiendo el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con los del pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Qué cambio de orientación! Lo lógico es que Moisés tuviese puesta la mirada en el trono de Egipto, o por lo menos era el más grande de la nación. Pero Dios, que llama a un servicio, orienta la visión después del llamado, no antes. No es que tú busques una visión para que Dios ejecute tu visión. No. Bajo ningún concepto. Dios te llama y te reorienta, ¿lo entiendes? Esta semana pasada, tengo ahí una sección en mi biblioteca de libros que yo solo leo. Prohibido. Y saqué uno de un hombre que habla de tecnología para el crecimiento de la iglesia. Y dice que la iglesia tiene que crecer cuando se cumple punto número 1, punto número 2, punto número 3. Eso para una empresa en el mundo puede ser. Para la iglesia, Dios llama a este hombre y le crea Dios a ese hombre visión para el funcionamiento. ¿Te das cuenta? Prefiero no ser egipcio o hijo de Faraón o grande en la nación. Quiero convivir en la miseria de un pueblo de esclavos, porque ese es mi pueblo. ¿Notas cómo Dios cambia al hombre? Dios lo ha preparado y lo llama al servicio. Ahora Moisés tiene un sistema equivocado de funcionamiento. ¿Es un hombre? Por supuesto. Acostumbrado a gobernar, pues naturalmente. Y de pronto Moisés va ahí por el desierto, no sé por dónde, hay arena. Bueno, en Egipto hay mucha arena siempre. Va ahí y hay un egipcio que está tratando mal a un israelita. ¿Y qué hace Moisés? Bueno, léelo en la historia. Mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y Moisés, permitidme que yo lo diga, me gusta decirlo a veces de esta manera, miró al Señor y dijo: uno menos. Y Dios dijo: matrícula de honor en tecnología, 0 en humildad. Y Dios toma a Moisés y lo manda a la Politécnica del desierto. Y durante 40 años Moisés está siendo preparado en humildad. Necesita muchos años una persona para ser humilde de relación con Dios. Perseguido, huido, sin recursos, extranjero, 40 años en Madián. No es alguien importante. ¿Sabe lo que es Moisés en Madián? Un pastor de ovejas de otro, no de las suyas. Y aquellos vestidos egipcios han desaparecido. Y el perfume del palacio no existe. Tiene un traje burdo de pastor, de tela áspera. ¿Y sabes a qué huele Moisés cuando regresa del campo? A ovejas.
Y ahí está Moisés, un día, otro día, un año, otro año, 40 años. Y cuando Moisés tiene 80 años, es un viejo pastor de ovejas. No hay cetro de autoridad en su mano. ¿Sabes lo que tiene? Un palo. Porque cuando leemos una vara, parece una vara tallada. No, un palo. Palo que él llevaba para apoyarse en el camino, para subir, para alcanzar una oveja. Un palo. Y de pronto Moisés aprendió algo, o aprendió por lo menos 3 grandes cosas: a vivir limitadamente, a no esperar halagos, a servir y a cuidar. 40 años de preparación. Y Dios va a llamar a Moisés y lo va a conducir para que saque a su pueblo. Versículo 4 que leímos al principio. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y le dice: yo he visto la aflicción del pueblo. Seguir leyendo ahí adelante: te voy a enviar para que saques al pueblo. Es la reválida de Moisés en la Universidad del Desierto. En la primera, diploma, honor, nota de honor. Ahora Dios va a examinarlo en la segunda. Y notad que va a sacar nota alta porque no discute como algunos dicen con Dios. No, Moisés no discutió con Dios. Moisés es un hombre que ha presentado valores incuestionables delante de Dios que son lógicos. Primeramente, le pregunta: ¿cuál es el programa tuyo? Versículo 10. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Yo, con 80 años, yo a Egipto para sacar al pueblo. Esto no puede ser, esto es un sueño que tengo. E inmediatamente actúa con humildad. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Egipto o a Faraón y saque de Egipto a los hijos? ¿Quién soy yo? No soy nada. Es un hombre que da la medida espiritual. Es un hombre humilde. ¿Y cuál es la solución a cada una de estos problemas que son lógicos que Moisés presenta? Dios da una solución. Tú eres nada. Mira el versículo 12. Pero yo estoy contigo. Aquí está la solución. Solamente cuando tú eres nada, Dios actúa a tu lado en el ministerio. Además, él dice: bueno, yo llego allá y me van a preguntar: oye, ¿y tú de parte de quién vienes? ¿A quién sirves tú? ¿Y qué le digo yo? ¿Qué nombre tienes tú? Porque lo único que yo oigo decir, y he oído cuando era niño, que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo te llamas? Porque alguien me va a preguntar. Y Dios dice: yo tengo nombre. Yo soy el que soy. El Dios eterno te está mandando: vete y hazlo. Y ahora, Señor, yo sé cómo son, Mi madre me contaba algunas cosas, yo recuerdo algún dato, luego a lo largo del tiempo he oído que ese pueblo es un pueblo duro, rebelde, tal. ¿Cuál va a ser la solución para estos? Dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, un palo, eso. El palo. Sí, vas a hacer señales delante de ellos y a esas señales van a creer. Y Moisés sigue insistiendo. ¿Y mi comunicación con ellos qué? Capítulo 4, versículo 10. Yo soy lento de palabra. Y claro, hemos inventado la tartamudez de Moisés. No sé por dónde se inventó eso, pero era tartamudo. Y entonces hablaba muy mal Moisés. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Nada de eso. Que no fuese un orador elocuente pudiera ser. Pero lo que ocurre es que Moisés lleva 40 años sin hablar egipcio. 40 años sin hablar hebreo. Y si tú dejas de hablar tu idioma 40 años, ¿qué va a pasar? Te va a costar arrancar. Y Dios le dice: pero mira, tengo una solución temporal. Tu hermano Aarón habla egipcio, habla hebreo,
Tú le dices lo que tiene que decir, él lo va a decir. Pero sorprendentemente, inmediatamente que Moisés está en Egipto, ¿quién habla con el faraón? ¿Aarón o Moisés? Moisés. ¿Y quién habla con el pueblo? Moisés. ¿Y quién dialoga con el pueblo en el desierto? Moisés. Por tanto, dejemos de acusar de enfermedades que no existen, lo mismo que de la ceguera de Pablo y cosas por el estilo. Son inventos nuestros. Lo único que sé es que este hombre dice, además de esto, yo no tengo facilidad para comisionarme tú y que yo saque al pueblo de Egipto. Va subiendo la nota y finalmente dice, mira, Señor, yo creo que te equivocas. ¿Por qué no buscas y mandas a otro, al que tienes que mandar? Yo soy un viejo. Y Dios le dice, basta, basta. Es el propósito que yo tengo y tú lo vas a ejecutar. No importa cómo tú seas, dónde estés. Yo te he llamado para hacer esta obra y yo voy a darte los recursos divinos. Mira el versículo 17. He dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Yo lo haré. Tú simplemente vas a ser el instrumento. Tendríamos que dedicar mucho más tiempo a la historia de Moisés. ¿Notáis que hay un desafío tremendo en la historia bíblica? Ahora, ¿cuál es el ejemplo que esto tiene para mí? En primer lugar, tengo que recordarme a mí esta mañana que Dios me ha llamado a servir, a mí y a ti. Dios no ha llamado a los creyentes y los ha salvado por gracia mediante la fe para que pertenezcan al mundo evangélico y conozcan mucha Biblia y sean muy buena gente. No, Señor. O para llenar el cielo. Dios no necesita gente en el cielo. La tiene allí por gracia. Dios llama para servir. Y la Biblia nos enseña el contraste entre lo que éramos y lo que somos. Voy a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 al 19. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser, ¿qué cosa? Siervos de la justicia. Por tanto, Dios nos ha constituido como sus siervos para que le sirvamos en una esfera de justicia cuando antes éramos esclavos que servíamos en el pecado. ¿Cuál es el resumen de la vida cristiana? ¿Quieres leerlo? Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque tengo que servir. Bueno, me voy a Romanos, capítulo 8, versículo 29, y leo aquel versículo que a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Y yo pregunto, ¿y cómo es la imagen de su Hijo? Y la Biblia me dice, Cristo es siervo. Y así lo presentó el profeta, he aquí mi siervo. Y así lo dijo él, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Así dice él, mi comida es que haga la voluntad, que obedezca al que me envió y que termine su obra. Cristo es siervo. Por tanto, si los creyentes tenemos que ser hechos semejantes, conformados a la imagen de Jesús, no tenemos opción. Tenemos que ser siervos. Y de la misma manera que Dios equipó a Moisés para el servicio, así nos equipa también a nosotros con los dones del Espíritu. Ahora comienza la preparación del siervo en el hogar. Estoy refiriéndome a familias cristianas, padres queridos. Los niños tienen que ser llevados a Cristo. ¿Lo entiendes? Ahí tienes Mateo capítulo 19, versículo 13, en donde unos padres llevan unos niños ¿a quién? A Jesús. ¿Para qué? Para que los bendiga
ore por ellos. No hay camino para el niño que no esté en Cristo. No hay senda luminosa que no sea Jesús. Y lo tremendo de nuestros días, de nuestro tiempo, de nuestra situación, de nuestra esfera, por la influencia del mundo, es que los niños se lleven a cualquier lado menos a Cristo. Y se le cuenta un par de historias, pero no se les lleva a que contemplen a Jesús. Así está el problema de la juventud y el problema de la sociedad. ¿Quieres una iglesia con gente que sirva a Cristo? Comienza por los niños. En las escuelas dominical no cabe otra enseñanza sino la Biblia. En las clases de adolescentes no cabe otra reflexión sino la Biblia. No perdamos el tiempo. Si Cristo no cambia una vida, no hay nada que lo cambie. ¿Lo entiendes o no? Y solo cuando Cristo cautiva es cuando tú vives para su gloria. Solo así. Tú puedes hablarle a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes de lo que te dé la gana. Lo saben todo. Necesitamos llevarlos a Jesús. Y aquí tenemos la gran dimensión, desde pequeños, desde niños. Esto trae un problema en el hogar y es que las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién maneja la palabra? El Padre. Y la pone delante del resto de la familia. Y esta es una tremenda responsabilidad. Segundo, formación secular. He dicho al principio que no hay ningún creyente en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento que no tuviera un oficio, un trabajo secular. Algunos eruditos, grandes eruditos, otros no. Moisés era un hombre licenciado en leyes, por eso pudo haber racionalizado y entendido la ley que Dios da para el pueblo. Por eso Moisés, cuando no tiene ley, establece una ley que Dios aprueba. Era un hombre preparado. Necesitamos gente preparada en la iglesia. Gente capacitada para eso. Ahora, ¿cuál es la clave para el servicio? Y debo ir terminando también. En primer lugar, la primera condición para servir es humildad. Dios resiste al soberbio. ¿Y qué? Da gracia al humilde. La humildad nos lleva a sentir algo. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Dios para hacer la obra. El mundo evangélico está sobrado de grandes. Necesita humildes. Es venir a la presencia de Dios y entenderlo bien, por favor. Yo tengo que entenderlo cada mañana. Entender que la obra de Dios solo la hace Dios. ¿Lo entiendes o no? Porque su obra te va a utilizar a ti, capacitándote y usándote. Cuando tú no tengas ninguna fuerza, no te atrevas a tocar la obra de Dios y sea Dios que dice ahora tú. ¿Me entendisteis esto? Esta es la gran necesidad de la iglesia, mis hermanos queridos. No es el canto, ni la oración, ni los aspectos sociales, que son buenos. Es dependencia de Dios solamente y nada más que eso. Es venir a la presencia de Dios y decir, ¿qué quieres que hagamos? Humildad. Escucha a Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¡Oh! ¿Quiénes son estos ellos? Bueno, el resto de los apóstoles. Yo he trabajado más que todos ellos. Y él dice, he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Vaya Pablo. Don Pablo. Eminencia. ¿Qué dice Pablo a continuación? Pero no yo, sino la gracia
de Dios conmigo. ¿Entiendes esto? ¿Eres capaz de profundizar en esta verdad? De que solo la gracia de Dios que te salva, te sustenta, te da fuerzas y te ayuda, ¿o no? Y solo descansando en la gracia puedes recibir la provisión de Dios, las fuerzas de Dios. Cuando Él actúa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que no es de valor para el mundo es el medio que Dios usa para su obra. Me dice esta mañana el Señor, Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hermanos míos, el mundo influencia tremendamente a la iglesia de hoy. El mundo está impactando en la iglesia con normas, con formas. El mundo está diciendo para que la iglesia prospere esto, aquello, lo de más allá. Escucha, por favor, en el nombre del Señor te lo digo esta mañana. Solo con el Espíritu de Dios, no con tus fuerzas, se puede hacer la obra de Dios. ¿Lo entiendes? Solo Él y nada más que Él. Y solo cuando tú vienes a su presencia y dices, Señor, dame tu poder, es cuando Dios usa tu vida para su gloria. La demanda para una iglesia exitosa es, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. ¿Sabes lo que dice ahí? Solo mis fuerzas. Segundo, atención a la Biblia, solo la Biblia, nada más que la Biblia. Tercero, no has negado que yo soy el Señor. No hay señores en la iglesia, solo el Señor. Dios tiene que despojarnos de nuestras fuerzas para manifestar su gloria. Sofonías capítulo 3, versículos 11 y 12, y vamos a ir terminando. Porque quitaré de en medio de ti a los que se alegran en la soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Pueblo pobre y humilde que confía solo en el nombre del Señor. Finalmente, la respuesta. Esta mañana Dios te trajo para mencionar 2 veces tu nombre. Te ha traído aquí y me ha traído a mí para mencionar mi nombre y decirme, atiende lo que te estoy diciendo. Necesito gente que me sirva. Ven, como le dijo Moisés, te enviaré. No importa cuál sea el trabajo en la iglesia, a veces colocamos la iglesia en estatus sociales. No es así. El cuerpo funciona armónicamente y el órgano más chiquito del cuerpo es bueno, ¿es necesario o no? Pues es necesario, claro que sí. Luego digo, no, yo tengo una cabeza grande, creo que tengo una cabeza grande. Tengo una cabeza grande, por tanto esto es lo más importante. Y el cuello me dice, oye, si yo no sostengo esa cabeza, ¿qué pasa? Pero tampoco eres tú el más importante, ¿eh? Y así sucesivamente. Todo lo que hay en el cuerpo es importante. Dios me llama a servirlo hoy y me desafía con el reto de Pablo a la iglesia: haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Entiendes esto? Cristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Gente inquieta, yo, el primero. Este último año he vivido inquietud. No hubo descanso en mi alma muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque me olvido de que solo el poder de Jesús, solo el poder de Cristo. Y dice: si tú eres humilde, hallarás descanso. Necesito eso. Necesito descansar.
sentir la paz de Cristo en mi vida. Y Dios te llama y me llama a mí hoy al servicio. ¿Vas a responder? Llama con una mano taladrada. El motor del servicio es este. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el Señor de la gloria está llamando a tu corazón y al mío esta mañana con una mano taladrada. Hace muchos años en Estados Unidos había un juicio para saber quién iba a llevar consigo, a quién le adjudicaban un niño que había sus padres muertos en el incendio de su casa. Y él fue el único que fue retirado del fuego y sacado a la calle. Y vinieron los familiares del niño. Yo soy el tío, tengo estas propiedades, yo soy el primo que tengo estas otras, yo soy. Y allí también quería llevarse el niño un hombre del pueblo. Y el juez le llamó. Le dijo: ¿qué puede ofrecer usted? ¿Tiene usted vida acomodada? Dice: no, señor. Tengo que trabajar cada día para vivir. ¿Tiene usted una casa grande? No, señor, no tengo. ¿Es usted familiar del niño? No, señor, no lo soy. Entonces, ¿qué es lo que usted puede exhibir? Y dijo: permítame, señor juez, que me acerque al estrado. Y cuando llegó, le extendió las manos. Y vio unas manos con huellas de quemadura. Y dijo: yo fui el único que entré en medio del fuego y lo saqué a la calle. Y aquel juez dijo: es usted el tutor del niño. Cristo está extendiendo una mano quemada por el Calvario, traspasada por unos clavos, y te está diciendo: ¿quieres servirme? ¿Quieres hacerlo? Vamos a terminar con una canción, y yo os pido que en este tiempo cada uno de vosotros cierre sus ojos y diga al Señor: Señor, aquí estoy para servirte. Dame tu gracia y dame tu bendición. Querido Dios, que podamos responder a tu llamado, Señor. Que podamos sentir tu voz, declinar nuestras fuerzas, poner a un lado nuestros valores humanos y caminar tomado de tu mano. Gloria a tu nombre, por Cristo Jesús. Amén.